Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que sería el capítulo de modelado de sistemas físicos, en este caso sistemas mecánicos y eléctricos. Y vamos a ver el día de hoy lo que serían analogías de mecánicos y eléctricos. Un tema muy interesante. Un tema que inclusive en un futuro los podrán pensar en cómo modelar cualquier tipo de sistema a partir de un sistema eléctrico. Porque justamente los sistemas análogos son sistemas que pueden representar mediante el mismo modelo matemáticamente, pero físicamente distinto. ¿Okay? Justamente su función principal es que sirven para, por ejemplo, para poder estudiar sistemas que no son fáciles de manejar experimentalmente. ¿A qué me refiero? Muy bien, ya hemos manejado matemáticamente ciertos modelos, pero a veces no podemos tener contactos con ciertos modelos físicos reales para poder modelarlos. ¿A qué me refiero? Obviamente es fácil modelar un sistema eléctrico, justamente nos vamos a basar en eso. Usted sabe que un circuito usted lo puede diseñar de tal forma que funcione para cierto objetivo y es fácilmente visualizar un diagrama de un circuito para poder modelarlo matemáticamente. Eso es sencillo. Pero ¿qué pasa con un sistema mecánico? A veces el sistema mecánico podría ser un sistema más complejo, podría ser un carro, podría ser una nave aeroespacial. Bueno, y como venía diciéndoles, a veces es difícil acceder a un sistema de ese tipo y empezar a modelarlo, o sea, modelar, digamos, modelar el sistema de forma tal que usted no puede poner la máquina a probar para modelarla. O sea, usted no va a poner una máquina mecánica, física, mira, voy a probar que haga un impacto acá en X aplicación que pueda dañar algo o inclusive peligrar a su alrededor para poder ver qué sucede y modelarlo matemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que ahora podemos agarrar un sistema mecánico con ciertas características que a nivel matemático se asemeja al comportamiento de un circuito eléctrico. Entonces podemos agarrar un sistema mecánico y modelarlo como un circuito eléctrico. Eso es una de las ventajas de esto de las analogías. Que vamos a ver la primera analogía, que sería la analogía en serie. Si ustedes ven, tenemos un sistema mecánico simple y un circuito en serie. ¿Okay? Justamente se llama analogía en serie porque es que modelamos un sistema mecánico y sacamos su representación análoga a un circuito en serie eléctrico. ¿Y cómo representamos eso? Si ustedes ven, en sistema físico mecánico tenemos la masa, un resorte y un amortiguador, que puede representar un sistema físico sencillo, real. Y que ustedes saben que las ecuaciones mecánicas que utilizamos normalmente vienen en función de que la entrada siempre va a ser una fuerza aplicada que se va a desplazar cierta distancia, y en este caso el efecto que tiene lo que sería el resorte y el amortiguador en retener su movimiento. Y tendríamos aquí entonces que la ecuación del sistema físico mecánico, normalmente ya ustedes saben cómo determinar esta ecuación, ya la hemos hecho varias veces en varios ejercicios. Va a depender tanto de la aceleración del sistema como de lo que sería la velocidad del sistema y la posición. ¿Okay? Una ecuación mecánica normal, ¿verdad? Usted ya la conoce, una ecuación diferencial que hemos determinado. Si nosotros quisiéramos determinar eso en términos de velocidad en lugar de posición, quedaría como esta representación, ¿cierto? Ya sabemos que la segunda derivada de la posición va a ser la primera derivada de la velocidad, la derivada de la posición va a ser la velocidad, y la posición sería la integral de la velocidad, por ejemplo. Y un circuito en serie, ya ustedes conocen las características, es un circuito nada más RLC en este caso, donde la ecuación del sistema físico eléctrico se ve representado. Cuando estamos hablando de un circuito en serie, es la sumatoria de cada una de las tensiones, ¿verdad? Tenemos aquí lo que sería que lo que en este caso la entrada del sistema, que sería la fuente, es igual a la tensión del inductor, que sería entonces la inductancia por la derivada de la corriente, la tensión de la resistencia, que tenemos nada más la resistencia por la corriente, y la tensión del capacitor, que sería 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente, ¿cierto? O sea, eso lo capturamos de la suma de las tensiones. Si quisiéramos hacer esto en términos más allá, hilar un poco más fino, en términos de que yo puedo ponerlo en términos de carga eléctrica, recordemos nada más la carga eléctrica, en este caso viene también relacionado por la corriente. Entonces nada más sería que en este caso la carga eléctrica en relación a la corriente, recordemos que la corriente sería igual a la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo. Entonces eso va a quedar que esta derivada de la corriente va a ser la segunda derivada de la carga eléctrica, y la integral de la corriente sería justamente la carga eléctrica en términos de cargas, ¿verdad? Lo que ustedes
En algún momento, bueno, no sé si en algún curso de electrónica lo siguen trabajando así, pero eso se ve un poco también en física 2, no sé si se acuerdan. Bueno, yo les di física 2, sin recordar. Entonces, pero hablemoslo en impedancias en el dominio S, que hablemoslo así para entendernos qué es la relación que hacemos. Como les venía explicando, voy a explicarlo de esta forma. Ya saben que este circuito tenemos que, bueno, la tensión de entrada va a ser igual a la suma de justamente las tensiones de cada uno de los elementos pasivos que tenemos acá. Entonces, hablándolo en impedancias, hablemoslo en impedancias, en el sentido de que si, bueno, ya vieron la ecuación anterior, esto va a ser igual a L por la derivada de la corriente, más R por I más 1 entre la capacitancia por la integral de la corriente. En este caso, al referirlo en impedancias, me refiero a que pasemos hagamos la transformada a Laplace así mentalmente. Esto nos quedaría entonces lo siguiente. Ya aquí voy a sacar el factor común de una vez de la corriente y de S. ¿Qué nos quedaría? Si ustedes ven aquí, ya haciendo la analogía de impedancias, tenemos que va a ser la inductancia por S, ¿cierto? Más, aquí solo nos quedaría R, más aquí nos quedaría 1 entre la capacitancia entre S, ¿cierto? Ya ustedes saben que haciendo la otra forma quedaría esa forma. Igualmente, relacionemos ahora la ecuación de la parte mecánica, en donde, bueno, ya sabemos que esto viene justamente de una ecuación que es la suma de fuerzas que teníamos, digamos, me refiero justamente a la fuerza por parte de la aceleración, más la fuerza por parte del amortiguador, más la fuerza del resorte. Entonces, a final de cuentas, esto es como la ecuación que vimos anteriormente. Esto sería nada más la masa m por la segunda derivada, voy a poner de x de t respecto al tiempo, más aquí tendríamos b por la primera derivada de x más k por x. Okay. Ya en términos, ya aplicando la transformada, esto nos quedaría prácticamente que la fuerza sería igual. Aquí yo podría sacar factor común de x de s y tener que la masa por s al cuadrado más factor de amortiguación por s más k. Ok, ¿qué es la relación que voy a sacar acá? Si yo llegara, por ejemplo, y multiplicara la ecuación mecánica por s entre s, okay, ¿qué va a pasar? Que va a pasar lo siguiente. ¿Qué me quedaría? Me quedaría la siguiente relación, que estoy multiplicando por 1 en realidad, pero vea que ahora voy a tener x de s por s, y aquí me quedaría como, nada más cancelando como una s, ms más b normal, y aquí me quedaría k entre s, ¿cierto? Esta relación que tengo aquí es justamente la derivada de x. Eso quiere decir que es la velocidad. Entonces, al final de cuentas, me va a quedar que yo podría relacionar la ecuación en términos de velocidad, como venía arriba, pero en dominio ya S, en donde tendríamos la velocidad, voy a ponerla como V mayúscula, espero que no confunda con voltaje, eso es velocidad, y nos queda igual, ¿verdad? ms más b más k entre s. ¿Qué relación ven ustedes ahora de esta ecuación con esta ecuación, matemáticamente hablando? La relación que hay, si ustedes ven, hay una relación que podemos determinar ciertas analogías. ¿Qué analogías hablo yo? O sea, que si ustedes ven y ven los factores y ven la ecuación matemáticamente tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo relacionar aquí? Puedo relacionar justamente que primero, que la masa del sistema mecánico está directamente relacionada con la inductancia, ¿cierto? Vean aquí la ecuación, la forma de la ecuación. ¿Okay? La masa estaría siendo como la inductancia. En este caso tendría que el factor de amortiguación, el factor de viscosidad del amortiguador, está relacionado con la resistencia. Y tendría que el resorte, o sea la constante K del resorte, estaría relacionado como 1 entre la capacitancia, ¿cierto? Ven las expresiones, ¿verdad? Yo veo que yo lo estoy partiendo de
analizando esta ecuación de acá con esta ecuación de acá. ¿Okay? Y no solo hago esas analogías, también podría hacer una analogía que si la entrada del sistema mecánico es la fuerza, la entrada del sistema eléctrico es justamente la tensión de entrada, digamos. Entonces yo podría relacionar que justamente la fuerza está relacionada con la tensión de entrada del circuito. Y además de eso, ¿cómo se relacionaría la salida? ¿Qué se relaciona con la salida? Justamente en este caso sería la velocidad. La velocidad del sistema mecánico está relacionado con la corriente. ¿Okay? Es por eso que a este tipo de analogía no solamente se le llama analogía en serie, también se le conocen con el nombre de, lo voy a escribir aquí con un color más llamativo. También se le conoce como analogía fuerza-tensión. Porque estamos relacionando la fuerza del sistema mecánico con la tensión. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque a veces es muy costoso o difícil poder modelar un sistema físico mecánico real, pero lo podemos simular con un circuito. Y así usted puede hacerle pruebas a ese circuito para ver cómo se comportaría el modelo mecánico. Ya van entendiendo la idea de la función de esto. Porque es más fácil hacer un circuito eléctrico y hacer un modelado, o no solo modelado, y generar pruebas en donde usted tenga un circuito que simula el modelo de un sistema mecánico y usted lo pone ante una prueba, ante una tensión X o ante una entrada escalón, una entrada rampa, a ver cómo se comporta. Que es más fácil que realmente llegar a un sistema mecánico y hacerle pruebas ante una entrada escalón, una entrada rampa, etc. Entonces es por eso esa ventaja. Entonces, a partir de esta información yo podría determinar, por ejemplo, un circuito equivalente que me esté modelando ese sistema mecánico. ¿A qué me refiero con eso? Si ya conocemos estas relaciones a nivel de fuerza-tensión, ¿verdad? Pues le llamamos fuerza-tensión. Yo podría decir, bueno, entonces para ese sistema mecánico voy a determinar un circuito equivalente. Para el sistema mecánico yo voy a determinar un circuito equivalente. Entonces, vieron que la equivalencia que voy a hacer es un circuito, justamente un circuito en serie. ¿Ok? Entonces yo podría modelar el sistema mecánico sencillo haciendo un circuito en el cual el valor que va a tener, en este caso la fuente de entrada, va a ser el valor de la fuerza. ¿Okay? Que se está aplicando. El valor del inductor va a ser el valor de la masa. El valor de la resistencia va a ser el valor o la constante de viscosidad del amortiguador. Y el valor de la capacitancia, ¿cuál sería, muchachos? Para ustedes, ¿cuál sería? A menos que alguien hable, porque si eso hablo yo. ¿Qué sería el valor de la capacitancia? 1 entre K. 1 entre K, muy bien. Para ver si están ahí conmigo. Y no solamente eso, si esta es la entrada de ese circuito, yo quiero medir la corriente del circuito porque me va a dar cierta información que me interesa. ¿Qué información me va a dar? Que la corriente del circuito va a ser como que me da la información de la velocidad que tiene el sistema mecánico, ¿cierto? Entonces, esa es justamente la idea de la analogía en serie de un sistema mecánico. Es justamente modelar el sistema mecánico de una forma más sencilla, haciendo un circuito que va a tener el mismo comportamiento, porque sé que matemáticamente su ecuación diferencial tiene el mismo comportamiento matemáticamente hablando. Y es más fácil y económico hacer un circuito para poder modelar un sistema y hacerle pruebas al circuito para ver cómo se va a comportar ese sistema que tener el sistema mecánico. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Porque a veces tenemos sistemas mecánicos muy complejos, no sé. Por ejemplo, si ustedes ocuparan modelar todo, yo siempre pongo el ejemplo de una nave aeroespacial, porque usted no va a tener acceso a una nave aeroespacial o no vas a primero a
a armar todo el sistema, que es sumamente costoso, solamente para luego hacer pruebas de ver cómo funciona. ¿Okay? Entonces digamos que usted ocupa modelar tanto el sistema mecánico como el sistema hidráulico como el sistema térmico, y todo eso existe sus analogías a nivel de eléctrico. Entonces eso es una gran ventaja, porque usted puede hacer un mega circuito ahí que tenga el comportamiento matemáticamente hablando de lo que va a suceder, y usted lo que hace ciertas mediciones para ver cómo se comporta el sistema a partir de un circuito. Entonces es un tema, si ustedes ven, es una aplicación que vista de ahorita se ve sencillo, pero obviamente es sencillo implementar para luego hacer pruebas, hacer estudios de un modelo físico ya más, y luego ok, entonces ya usted sabe que ante ciertas entradas, ante ciertos valores de entrada se va a comportar de esta forma, haces algunas correcciones de constantes y con eso ya puedes implementar un sistema mecánico que ya con las simulaciones que se han hecho ya sabes que va a trabajar de cierta forma y no le va a fallar a la aplicación, ¿verdad? Entonces justamente es como una estrategia inteligente. Cabe resaltar aquí que bueno, la cuestión de las unidades, que aquí se respetan como las unidades, en el sentido de que si usted tiene aquí, usted puede colocar aquí un inductor que represente la masa, entonces usted pone la cuestión relacionada en kilogramos henrys, ¿verdad? O sea, si usted pone una masa de 10 kilogramos, entonces tenés que poner un inductor de 10 henrys para que simule el sistema, ¿verdad? Si quieres poner no sé qué factor de amortiguación sea de 60, bueno, ahorita no me acuerdo bien las unidades, creo que son, eso está relacionado con la velocidad, metro por segundo entre kilogramos, no me acuerdo muy bien ahorita. Entonces la misma relación, ¿verdad? La misma cantidad, pero en ohms. Y así vas a ver si quieres poner un capacitor que modele el sistema de la constante de resorte, que en este caso son newton entre metro, la constante de resorte. Entonces tenés que poner 1 entre el valor de la 1 entre ese valor de K, tiene que ser igual a la capacitancia en sí, ¿verdad? Entonces esa es justamente la relación. Entonces si estás ahí aplicando una fuerza en newtons, estás aplicando 10 newtons, estás aplicando 10 voltios. O sea, mantenga ahí como a nivel de magnitud. O sea, obviamente las unidades son diferentes, pero se maneja a nivel de magnitud, ¿verdad? Ok. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? ¿Cómo vieron esta estrategia? ¿Ya están entendiendo la idea de lo que sería la analogía en serie? Esa es la base conceptual de lo que queremos conocer de una analogía en serie. Vea que más adelante vamos a ver otro tipo de analogía, porque yo puedo representar ese sistema mecánico como un circuito en serie o como un circuito en paralelo. Entonces ya eso sería la analogía en paralelo que vamos a ver más adelante.